En 1977, Rocío Dúrcal rodó una escena de contenido erótico junto a otra mujer. Su compañera de escena era Bárbara Rey. El título de la película era Me siento extraña. Y Rocío nunca llegó a verla terminada, ni una sola vez en los 30 años que le quedaban por delante. Se negó a asistir al estreno, se negó a participar en la promoción, se negó a mencionarla en ninguna entrevista. La catalogó como el error más grande de su trayectoria profesional y la eliminó de su historia personal como si jamás hubiera ocurrido. Pero ocurrió, y las repercusiones fueron catastróficas. Ese mismo año, mientras el escándalo hacía añicos su reputación en España, su marido se encontraba en Filipinas haciéndose pasar por soltero, presentándose como un actor español libre de compromisos, manteniendo una relación con una actriz local que ignoraba por completo que él tenía esposa y 3 hijos al otro lado del mundo. Rocío lo descubrió. Cruzó medio planeta en plena Navidad para enfrentarlo y acabó perdonándolo. 30 años más tarde, cuando ella ya había fallecido y no podía defenderse, él lo confesó todo en un libro. Sus propios hijos se enteraron de la infidelidad de su padre a través de las páginas de unas memorias que cualquier persona podía adquirir en cualquier librería. Y aún hay más. 10 años después de aquella película, Juan Gabriel, el hombre que la había coronado como reina de las rancheras, el compositor que le había entregado los mayores triunfos de su carrera, dejó de hablarle para siempre. La razón oficial fue un conflicto relacionado con un videoclip. La razón de fondo, según un libro escrito por el ex-mánager de Juan Gabriel, involucra al marido de Rocío de una manera que aún genera polémica. Una acusación que la familia nunca ha querido abordar públicamente. Su nombre era María de los Ángeles de las Heras Ortiz. Nació en la pobreza, en un barrio obrero de Madrid, dentro de una familia de 6 hijos que apenas conseguía llegar a fin de mes. Murió siendo la cantante española más exitosa en toda la historia. 40 millones de discos, 35 de oro, 30 de platino. Y lo que ocurrió entre esas dos realidades es un crimen emocional que nadie pagó jamás. Hoy vas a descubrir 4 cosas que casi nadie cuenta sobre Rocío Dúrcal. 4 secretos que la industria del espectáculo, su propia familia y ella misma trataron de sepultar durante décadas. Primero, la película de contenido lésbico que arruinó su carrera en el cine. ¿Por qué una mujer que no tenía necesidad económica aceptó un papel semejante? Si te gusta este contenido, suscríbete para no perderte ninguna historia oculta. ¿Qué sucedió realmente durante el rodaje? Y el rumor que circuló durante años sobre la supuesta reacción violenta de Junior al ver las escenas. Segundo, las memorias que su viudo publicó 2 años después de su muerte, en las que confesó una infidelidad de varios meses con una actriz filipina llamada Vilma Santos. Un libro que sus propios hijos se negaron a presentar, y que reveló propiedades ocultas en México que no figuraban en ningún testamento. Tercero, la noche que pasó detenida en una cárcel franquista por defender los derechos del gremio de actores, cómo la policía de Franco la arrestó bajo la acusación de terrorismo, y cómo Lola Flores pagó 200.000 pesetas para sacarla del calabozo sin que ella lo supiera. Y cuarto, la verdadera causa de la ruptura con Juan Gabriel, el libro que acusa a Junior de algo que la familia ha preferido ignorar siempre. ¿Por qué estuvieron 10 años sin dirigirse la palabra? ¿Y por qué Juan Gabriel no acudió al funeral de la mujer que había transformado sus composiciones en himnos eternos? Te avisaré cuando llegue cada revelación. Pero antes te advierto algo. Si abandonas el vídeo antes del minuto 40, te perderás la parte que la familia Dúrcal lleva casi 20 años intentando borrar de los registros. Y también te perderás la manera en que Rocío decidió vivir sus últimos años. Cómo siguió cantando
mientras el cáncer la consumía lentamente. Cómo grabó su último disco, sin poder sostenerse de pie. Y cómo subió a recoger su Grammy, sabiendo que probablemente sería la última vez que pisara un escenario. Empecemos. Madrid, 1944. Barrio de Cuatro Caminos. 6 hijos, un padre taxista, una madre desbordada y una niña de 5 años que se encaramaba a los pupitres del colegio para cantar, porque era lo único que sabía hacer. Esa niña se llamaba Marieta y tenía un abuelo que veía en ella algo que nadie más era capaz de ver. Mi abuelo me llevaba al bar donde jugaba al dominó y me subía a las mesas para que cantara. Recordaría Rocío, décadas después. Era mi único fan cuando nadie creía en mí. Guarda bien este detalle del abuelo, porque lo necesitarás para comprender por qué Rocío tomó ciertas decisiones que a primera vista parecen inexplicables. Y para entender la herida que su padre le dejó el día de su boda. Porque el padre de Marieta era otra historia muy distinta. Tomás de las Heras quería que su hija se dedicara a la peluquería. Un oficio estable, seguro. Nada de sueños, nada de escenarios. La vida era difícil y había que ser realista. El abuelo discutió con su propio hijo. Le reprochó que estuviera ciego ante el talento que tenía delante. Y cuando la niña tenía 10 años, contra la voluntad expresa del padre, la llevó a un programa de radio llamado Conozca a sus vecinos. Fue el primer paso de un camino que nadie en esa familia podía haber imaginado. Durante 5 años, Marieta se presentó a todos los concursos que encontró. Cantaba flamenco con la intensidad de alguien que ha conocido el sufrimiento. Usaba nombres artísticos que cambiaba constantemente. Rocío Benamejí, Rocío Fiestas. Ninguno funcionó hasta que llegó 1959. Marieta tenía 15 años. Seguía siendo delgada, casi frágil, pero cuando abría la boca, se transformaba por completo en otra persona. Esa noche, en un programa de televisión española llamado Primer Aplauso, cantó La Sombra. Y un hombre llamado Luis Sanz estaba viendo la televisión en su casa. Sanz era cazatalentos, uno de los más influyentes de España, y lo que vio en aquella adolescente escuálida, con una voz de terciopelo, no le dejó dormir. Al día siguiente llamó a la emisora. Pidió nombre y dirección. Una semana después, estaba en el pequeño apartamento de Cuatro Caminos, explicándole a unos padres escépticos por qué su hija podía convertirse en estrella. 2 semanas más tarde, Marieta ya no existía. Ahora se llamaba Rocío Dúrcal. Rocío me lo puso mi padre, explicaría ella después. Decía que le recordaba al rocío de la mañana, a esas gotas que brillan cuando sale el sol. Para el apellido, Sanz tuvo una ocurrencia que parece inventada, pero es absolutamente real. Desplegó un mapa de España sobre la mesa del salón. Le pidió a la adolescente que cerrara los ojos y señalara con el dedo. El dedo cayó sobre un pueblo pequeño de Granada, un lugar que nadie conocía. Dúrcal. Un nombre elegido por puro azar que acabaría convirtiéndose en leyenda. Tan famoso que hoy ese pueblo tiene una estatua de bronce de ella en la plaza principal. Recuerda esto, porque el azar aparecerá varias veces más en esta historia, y no siempre para bien. A los 16 años, Rocío protagonizó su primera película, Canción de Juventud. Le pagaron 75.000 pesetas, más dinero del que su padre ganaba en un año entero conduciendo su taxi. El éxito fue inmediato y arrollador. España entera se enamoró de aquella jovencita con cara de ángel y voz de terciopelo. Junto a Marisol, la otra niña prodigio del momento, Rocío se convirtió en el rostro del cine español de los años 60. Las princesas del régimen franquista, películas familiares, canciones alegres, sonrisas perfectas, todo controlado, todo calculado, todo diseñado para vender una imagen de España que no existía.
Pero lo que parecía un cuento de hadas era en realidad una jaula dorada. Louis Sanz era dueño de su imagen. Cada película debía contar con su aprobación. Cada canción, cada aparición pública, cada entrevista. Rocío no tenía voz ni voto sobre su propia carrera. No podía elegir qué proyectos aceptar. No podía rechazar nada. El contrato que había firmado a los 15 años, sin comprender su alcance real, la ataba de pies y manos. Y lo más grave, los porcentajes que le correspondían de sus propias películas eran muy inferiores a lo que ella creía, muy inferiores a lo que merecía. Esto es importante, guárdalo, porque cuando entiendas las condiciones reales de ese contrato, entenderás por qué en 1977 aceptó protagonizar una película que destruiría todo lo que había levantado. 1965. Rocío tiene 21 años. Ya ha protagonizado varias películas de éxito. Ya es uno de los rostros más reconocibles del país y está a punto de conocer a los hombres que le destrozarán la vida. Durante el rodaje de Más bonita que ninguna, conoció a un grupo de músicos contratados para componer las canciones de la película. Se llamaban Los Brincos, los Beatles españoles. 4 jóvenes atractivos y talentosos que encarnaban todo lo moderno, todo lo que el franquismo odiaba, pero no podía prohibir. Entre ellos destacaban 2, Juan Pardo y Antonio Morales, conocido como Junior. Rocío se enamoró, aunque no de quien podrías imaginar. Se enamoró de Juan Pardo, el líder, el carismático, el que todas las chicas deseaban y todos los chicos querían ser. Junior, mientras tanto, salía con Marisol, la rival directa de Rocío, la otra princesa del cine español, la única que le hacía sombra. Piénsalo un momento. Las 2 estrellas más grandes del país, enamoradas de los 2 músicos más famosos del momento. Parece el guión de una película que ellas mismas habrían protagonizado, pero la realidad fue mucho más complicada, mucho más humana, mucho más dolorosa. Lo que nadie suele contar es lo siguiente. Rocío empezó a salir con Juan Pardo. Oficialmente eran novios. La prensa los fotografiaba juntos. Parecían la pareja perfecta. Pero años después, cuando ya no había nada que perder, Rocío confesó la verdad. Yo empecé a salir con Juan, pero me gustaba Antonio. Lo hice para que se fijara en mí. ¿Entiendes lo que estaba haciendo? Utilizó a Juan Pardo para darle celos a Junior. Una estrategia arriesgada que podía salir terriblemente mal. Un juego peligroso con el corazón de varias personas. Y funcionó. Mientras tanto, Junior le había propuesto matrimonio a Marisol. Incluso compartieron un fin de semana romántico en Roma. Todo apuntaba a que se casarían, pero Marisol tenía un compromiso previo con el empresario Carlos Goyanes. Un compromiso que iba más allá de lo sentimental y que nadie podía romper. La boda con Junior nunca llegó a celebrarse. Marisol eligió otro camino. Y entonces, Rocío hizo algo que las mujeres de 1969 sencillamente no hacían. Se declaró ella misma a Junior, de forma directa, sin rodeos, sin esperar a que él diera el paso, sin respetar las convenciones que dictaban cómo debía comportarse una señorita decente. La decidida Marieta resolvió la situación declarándose a Junior. Escribirían las crónicas de la época, escandalizadas y fascinadas a partes iguales. Juan Pardo se enteró de que su compañero de dúo le había quitado la novia, o más bien, de que la novia había elegido a otro. El grupo Juan y Junior, que acababan de formar tras dejar Los Brincos, se disolvió poco después. La amistad nunca se recuperó. El resentimiento duró décadas. A Rocío no le importó el precio que había pagado. Había conseguido lo que quería. Quizá tú también has hecho algo así alguna vez. Ir a por lo que deseas sin importar las consecuencias.
arriesgar una amistad, una relación, una reputación, por la posibilidad de ser feliz. Todos sabemos lo que es querer algo con tanta intensidad que estás dispuesto a pagar cualquier precio. Todos sabemos lo que es mirar a alguien y sentir que esa persona es tu destino, aunque el camino para llegar a ella esté lleno de obstáculos. Rocío lo sintió y actuó. No esperó a que la vida le diera permiso. No esperó a que las circunstancias fueran favorables. Y en aquel momento parecía que había ganado. El 15 de enero de 1970, boda en el monasterio de San Lorenzo de El Escorial. Fue la boda del año en España. Todo el mundo del espectáculo quería estar presente. Lola Flores, que se convertiría en su comadre y su salvadora. Carmen Sevilla, otra de las grandes figuras del momento. Celia Gámez, leyenda de la revista musical. Todos, menos una persona importante, el padre de Rocío. Tomás de las Heras renunció a ser el padrino de su propia hija. Estaba convencido de que Rocío iba al altar embarazada. No era cierto, pero él jamás lo creyó. Nunca confió en que su hija pudiera casarse por amor, y no por obligación. El padrino fue finalmente Jacinto, el hermano mayor de Rocío. La ceremonia fue hermosa. Las fotos salieron perfectas. Pero en el corazón de la novia había una herida que nunca cicatrizaría. 11 meses después nació Carmen, la primera hija, la prueba irrefutable de que no había habido embarazo previo, la prueba de que el padre estaba equivocado. Pero Tomás de las Heras nunca pidió perdón, nunca admitió su error. Murió sin reconocer que se había equivocado con su propia hija. Conserva este detalle sobre el padre. Verás cómo ese patrón de hombres que la decepcionan se repite una y otra vez. El padre que no confió en ella. El marido que la traicionó. El amigo que dejó de hablarle. En 1974 nació Antonio, el segundo hijo. En 1979, Shaila, la benjamina. Junior hizo algo verdaderamente revolucionario para la época. Abandonó su carrera musical para ocuparse de los hijos mientras Rocío trabajaba. Cocinaba, limpiaba, llevaba a los niños al colegio. Se convirtió en el pilar silencioso de la familia. El matrimonio perfecto. El amor que había vencido a los celos, a las rivalidades, a las convenciones sociales. Eso era lo que parecía desde fuera. Pero mientras Junior representaba el papel de esposo ideal en Madrid, ya estaba fraguando la traición que confesaría 30 años después. Y mientras la familia crecía, Rocío estaba a punto de cometer el peor error de su vida profesional. Primera revelación. 1977. Franco llevaba 2 años muerto. La censura se derrumbaba, y España descubrió el destape. Películas con desnudos, temas prohibidos, todo lo que el franquismo había reprimido durante 40 años, saliendo a la luz de golpe. Un director llamado Enrique Martín Maqueda tuvo una idea que le pareció brillante. La primera película española con una relación lésbica explícita entre 2 mujeres. Y quería que las protagonistas fueran 2 de las actrices más famosas del momento. Bárbara Rey, la vedette que no le tenía miedo a nada. La mujer que se desnudaba en los escenarios sin pestañear. Y Rocío Dúrcal, la niña prodigio que toda España había visto crecer. La imagen de pureza e inocencia del cine español. La que había construido toda su carrera sobre personajes dulces y canciones alegres. La vedette sin miedo y la princesa del régimen, juntas en pantalla, en escenas que nadie había visto antes. ¿Por qué Rocío aceptó un papel así? La respuesta es brutal y tremendamente dolorosa. Necesitaba el dinero. A pesar de la fama, a pesar de las películas exitosas, a pesar de ser uno de los rostros más reconocibles del país,
Rocío Dúrcal atravesaba serias dificultades económicas. ¿Recuerdas lo que te conté sobre el contrato con Luis Sanz? Los porcentajes que le correspondían eran muy inferiores a lo que ella creía, muy inferiores a lo que merecía por su trabajo. Y con 3 hijos que mantener, no podía permitirse el lujo de rechazar ninguna oferta. La película se llamó Me siento extraña. El argumento era sencillo pero provocador. Laura, una pianista interpretada por Rocío, huye de un marido que la maltrata y un suegro autoritario. Encuentra refugio en casa de Marta, una vedette interpretada por Bárbara Rey. Lo que empieza como una amistad termina convirtiéndose en algo más profundo, algo que la España de 1977 todavía no estaba preparada para ver. El rodaje fue un desastre desde el primer día. Los guiones cambiaban constantemente. Las escenas se reescribían sobre la marcha, a veces minutos antes de filmarlas. Rocío tuvo que ser doblada en parte de la película porque sufrió un accidente doméstico que le afectó la voz. Pero lo peor llegó cuando vio las primeras imágenes del montaje final. No era la película que le habían prometido. No era la historia que le habían vendido. Era algo mucho más explícito, mucho más provocador, mucho más difícil de justificar ante su público familiar. Las escenas entre ella y Bárbara Rey eran más largas de lo acordado, más intensas, más gráficas. Rocío se negó a seguir participando en la promoción. No fue al estreno y tomó una decisión que mantuvo hasta el día de su muerte. Jamás vio la película terminada. Me equivoqué al rodarla, diría años después en una entrevista. Fue la única de sus casi 20 películas de la que se arrepintió públicamente. La única que quiso borrar de su historia. El escándalo fue brutal. Los periódicos de la época hablaron durante semanas, no de la trama ni de la calidad artística, sino únicamente de las escenas entre Rocío y Bárbara. Los desnudos, el beso. España no estaba preparada para ver a su niña prodigio en una situación así. Y aquí aparece algo que nunca se confirmó oficialmente, pero que circuló durante años en los círculos del espectáculo. Se decía que Junior la golpeó cuando descubrió el contenido real de la película, que se desató una pelea violenta en la casa familiar, que los gritos se escucharon en toda la urbanización. Nunca se probó. Rocío nunca habló de ello públicamente, pero la sombra de ese rumor los persiguió durante décadas. Lo que sí sabemos con certeza es que Me siento extraña. Puso fin a la carrera cinematográfica de Rocío Dúrcal. Después de esa película, no volvió a protagonizar ninguna otra hasta su muerte. El cine español la había destruido. La imagen de niña prodigio que había construido durante 15 años se derrumbó en cuestión de semanas. Los productores dejaron de llamar, las ofertas desaparecieron. España la miraba de otra manera. Pero México estaba a punto de salvarla, y lo que vendría después sería más grande que todo lo que había perdido. Ese mismo año, Rocío viajó a Ciudad de México. Necesitaba alejarse del escándalo español, reinventarse lejos de los ojos que la juzgaban. Y allí conoció a un hombre que acababa de salir de la cárcel de Lecumberri. Se llamaba Alberto Aguilera Valadez. El mundo lo conocía como Juan Gabriel, el divo de Juárez, el compositor más prolífico de México, el hombre que escribía canciones como Quien respira. El encuentro fue casual. Un productor de Sony los presentó pensando que podrían colaborar en algo pequeño, un disco experimental, una prueba de concepto. Rocío dudaba profundamente. Ya hay grandes artistas en la ranchera, le dijo a Juan Gabriel en su primera reunión. Lola Beltrán, Lucha Villa, María de Lourdes. ¿Qué puedo aportar yo que ellas no tengan? Juan Gabriel la miró fijamente durante varios segundos.
Luego habló con esa seguridad que lo caracterizaba. Tú tienes algo que ellas no tienen. El dolor de una mujer que ha sufrido de verdad. Y eso se escucha en tu voz. No importa lo que cantes, se escucha. Tenía razón, y los siguientes 30 años lo demostrarían. Ese mismo año grabaron Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel. El álbum fue un éxito moderado en México, suficiente para que la industria se fijara en ella, suficiente para que siguieran trabajando juntos. Durante los 7 años siguientes, disco tras disco, Rocío fue conquistando territorio. Primero México, después toda Centroamérica, luego Colombia, Venezuela, Argentina. Finalmente, los millones de latinos que vivían en Estados Unidos. Pero antes de contarte cómo se convirtió en la reina de las rancheras, necesito contarte lo que Junior estaba haciendo mientras su esposa conquistaba México. Porque aquí viene algo que no te esperas. Tercera revelación. Sí, me estoy saltando la segunda. Entenderás por qué en unos minutos. 1978. Un año después de Me siento extraña. Rocío está en México grabando discos. Su carrera despega como nunca antes. Los escenarios se llenan. Los discos se venden. El futuro parece brillante. Junior está en Filipinas. Había viajado al país donde nació para hacer películas como actor. Una oportunidad de retomar su propia carrera, de demostrar que él también podía brillar, de ser algo más que el marido de Rocío Dúrcal. Los productores filipinos le dieron un consejo que parecía inofensivo. Preséntate como soltero. A la gente le gusta verte disponible. Es mejor para la promoción de las películas. Junior lo aceptó sin pensarlo demasiado. Sin internet, sin redes sociales, sin teléfonos móviles, sin forma de verificar nada, era tremendamente fácil inventar una vida nueva al otro lado del mundo. Nadie en Filipinas conocía a Rocío Dúrcal. Nadie sabía que aquel actor español guapo y carismático tenía esposa y 3 hijos esperándolo en Madrid. Se enamoró de su coprotagonista, una actriz filipina llamada Vilma Santos. Joven, exitosa, hermosa, que no tenía la menor idea de que el hombre con el que compartía su vida tenía una familia completa al otro lado del mundo. El romance duró meses, 3 películas rodadas juntos, noches compartidas lejos de todo lo que Junior había construido con Rocío. Pero Rocío intuía algo desde la distancia. Las llamadas que no llegaban cuando deberían llegar, las excusas que no encajaban del todo, las respuestas evasivas cuando preguntaba ¿qué había hecho ese día? Esa sensación en el estómago que todas las mujeres conocen cuando algo no está bien con la persona que aman. En diciembre de 1978 tomó una decisión drástica. Salió de Los Ángeles, donde estaba grabando el 23 de diciembre. Voló durante más de un día cruzando el Pacífico. Llegó a Manila el 25 de diciembre. Navidad. ¿Cómo que éstas me van a quitar a mi hombre? De eso nada. Eso pensaba mientras cruzaba medio mundo para enfrentarse a su marido. No sabemos exactamente qué pasó en aquella habitación de hotel. No sabemos qué palabras se dijeron a puerta cerrada. No sabemos si hubo gritos, lágrimas o silencios que dolían más que cualquier grito. Lo que sí sabemos es que Junior regresó a España cuando terminó su tercer contrato obligatorio y nunca más volvió a alejarse de su familia. Vilma Santos siguió adelante con su vida en Filipinas. Hoy es una figura política de peso en su país, senadora y persona respetada. Probablemente ni recuerda al músico español con el que tuvo un romance hace casi 50 años. Rocío lo perdonó. O al menos decidió seguir adelante. Decidió que 36 años de matrimonio valían más que unos meses de traición. Decidió que el amor que sentía por Junior era más fuerte que el dolor que él le había causado.
Pero la historia no termina ahí, porque 30 años después, cuando ella ya no podía defenderse, Junior lo confesó todo. En 2008, 2 años después de la muerte de Rocío, publicó sus memorias. El libro se llamaba Mucho antes de dejarte. Lo escribió con la ayuda de la periodista Eva Celada, y en esas páginas lo confesó absolutamente todo. La infidelidad, el romance con Vilma Santos, los meses de engaño, las mentiras que había mantenido durante 30 años. Sus hijos se enteraron por el libro. No por una conversación privada de padre a hijos, no por una confesión íntima en el salón de casa, por un libro que cualquier persona podía comprar en cualquier librería de España. Carmen y Antonio, los hijos mayores, no asistieron a la presentación. Expresaron su rechazo públicamente ante los medios. No podían perdonar que su padre hubiera expuesto así la memoria de su madre. El hijo Antonio descubrió además algo que lo destrozó por completo. Rocío tenía propiedades en México y cuentas bancarias en el extranjero que no aparecían en el testamento español. Propiedades que Junior había ocultado deliberadamente. El patrimonio real de la familia era mucho mayor de lo que los hijos creían. La familia se fracturó por completo. Junior cayó en una depresión profunda, de la que nunca salió. El alcohol se convirtió en su único refugio. Su desayuno dejó de ser café con leche. Era vino tinto. Empezaba a beber antes de que saliera el sol. No le encuentro sentido a la vida sin Marieta, confesó en una entrevista con la revista Hola. Echo muchísimo de menos a mi mujer, y más cuando estoy solo en casa, que es casi todo el tiempo. Ahora más bien pienso, ¿cuándo será mi turno? Imagina eso por un momento, confesarle al mundo entero que estás esperando la muerte, que cada día sin la mujer que amaste es un día de más que no quieres vivir. Quizá tú también has sentido ese vacío alguna vez. Perder a alguien que era tu todo, despertar cada mañana y recordar que ya no está, extender la mano en la cama y encontrar solo sábanas frías. Junior lo sintió cada día durante 8 años. El 15 de abril de 2014, el jardinero de la casa de Torrelodones llegó a trabajar como cada mañana. La puerta principal estaba cerrada por dentro. Nadie respondía al timbre ni a los golpes. Tuvo que forzar la entrada. Encontró a Junior en su cama, sin vida. Los médicos certificaron muerte natural. Un infarto agudo de miocardio, decían los papeles oficiales. Pero todos los que lo conocían sabían la verdad que ningún certificado médico podía reflejar. Antonio Morales Jr. murió de amor, de un corazón que no pudo seguir latiendo sin Rocío. Shaila, la hija menor, publicó un mensaje que lo resumía todo. Ahora podréis estar juntos para toda la eternidad. Sé que ella te está esperando. Pero todavía no te he contado lo de Juan Gabriel. Y eso es lo más turbio de todo. Segunda revelación. Ahora sí, lo que has estado esperando. Durante casi una década, Juan Gabriel y Rocío fueron inseparables. 10 álbumes juntos, giras internacionales que llenaban estadios en toda Latinoamérica, canciones que se convirtieron en himnos de toda una generación. Rocío fue como un alma gemela, diría Juan Gabriel en una entrevista. Una amiga como ella es para siempre, y es lo más cerca que he estado de un amor eterno. En 1984, Canta a Juan Gabriel. Volumen 6, vendió 5,5 millones de copias. Uno de los 10 discos más vendidos en toda la historia de México. Más que cualquier álbum de rock internacional. Más que artistas con enormes maquinarias promocionales detrás. Costumbres, amor eterno, déjame vivir. Fue un placer conocerte. Canciones que todavía suenan en cada funeral, en cada cantina, en cada corazón roto de Latinoamérica. Canciones que México adoptó como propias, aunque las cantara una española.
la radio mexicana empezó a programarla a todas horas. En los taxis de Ciudad de México, en los mercados de Guadalajara, en las cocinas de las abuelas, que preparaban tamales mientras tarareaban. Fue tan poco tu cariño. En las cantinas de Monterrey, donde los hombres lloraban sin pudor después del tercer tequila. Rocío no solo cantaba rancheras, las transformaba. Les quitaba el machismo tradicional, les añadía una fragilidad femenina que el género nunca había tenido. Cuando ella cantaba sobre el abandono, no era una víctima pasiva. Era una mujer digna que sufría con la cabeza en alto. Rocío se convirtió en la reina de las rancheras, la española más mexicana, la diva de divas. 35 discos de oro, 30 de platino, 40 millones de copias vendidas. La cantante española con más ventas de toda la historia. ¿Por qué México la adoptó así? ¿Por qué un país tan orgulloso de su música aceptó a una extranjera como su reina? Porque el dolor no tiene nacionalidad. Rocío había sufrido de verdad. La pobreza de 4 caminos, el rechazo de su padre, la película que destruyó su imagen, la traición de su marido. Cuando cantaba sobre el desamor, recordaba. Y eso se escuchaba en cada nota que salía de su garganta. Los mexicanos la reconocieron como suya, porque las lágrimas son el mismo idioma en Madrid que en Guadalajara. Pero en 1986, todo cambió de la noche a la mañana, sin aviso, sin explicación pública. Juan Gabriel y Rocío dejaron de hablarse. 10 años de silencio absoluto entre dos personas que habían creado música capaz de emocionar a millones. La versión oficial habla de problemas con discográficas, contratos que impedían a Rocío interpretar las canciones de Juan Gabriel sin pagar regalías exorbitantes, cuestiones legales y comerciales que escapaban al control de ambos. Pero existe otra versión, una que ninguno de los dos confirmó jamás, que sus familias todavía prefieren no discutir. La primera versión involucra un videoclip. Rocío estaba grabando el clip de La Guirnalda en Puerto Vallarta, México. Era un proyecto importante, en el que había invertido tiempo, dinero y esfuerzo en cada detalle. De repente, sin previo aviso, llegó al set un equipo de televisión. Cámaras, luces, productores que nadie había invitado. Juan Gabriel los había enviado. Quería grabar material para un programa especial de televisión, sin avisarle a Rocío, sin pedirle permiso, como si el trabajo de ella fuera suyo para usar a su antojo. Rocío se enfureció como pocas veces en su vida. Lo llamó por teléfono esa misma noche y le reclamó de forma directa, sin filtros. Juan Gabriel se ofendió profundamente. Ninguno de los dos dio su brazo a torcer. Ninguno pidió disculpas. Pero existe otra versión, mucho más oscura, que apareció en un libro publicado por Joaquín Muñoz, ex-mánager de Juan Gabriel durante años. Según Muñoz, la ruptura no tuvo nada que ver con videoclips, discográficas ni derechos de autor. La ruptura fue por Junior. El libro afirma que Juan Gabriel estaba enamorado de Antonio Morales, del marido de Rocío, y que ella los encontró juntos en una habitación en circunstancias comprometedoras. Esta versión fue refutada de inmediato por el productor musical Gustavo Farías, quien conocía a los 3 protagonistas desde hacía décadas. No se hablaban, pero se respetaban, dijo Farías. Nunca hubo nada de lo que Muñoz afirma. Es ficción pura. La verdad probablemente murió con ellos. Juan Gabriel falleció en 2016. Rocío en 2006, Junior en 2014. Ya no queda nadie vivo que pueda confirmar o desmentir lo que realmente ocurrió entre esos 3. Lo que sí sabemos con certeza es que estuvieron 10 años sin hablarse. En 1997 intentaron reconciliarse públicamente. Grabaron un álbum titulado Juntos otra vez. El título lo decía todo, o eso parecía.
Pero la reconciliación fue solo profesional, pura fachada para las cámaras y los periodistas. En el estudio grababan sus partes por separado. Fuera del estudio apenas cruzaban palabras. El productor del disco lo confirmó años después. Trabajaban en turnos separados para evitar tener que verse. Quizá tú también sabes lo que es intentar reparar algo que ya está roto para siempre. Fingir delante de los demás que todo va bien cuando por dentro sabes que nada volverá a ser lo mismo. El 25 de marzo de 2006, Rocío murió de cáncer en su casa de Torrelodones. Juan Gabriel no fue al funeral. Un mes y medio después, cuando las cámaras estaban mirando, organizó un homenaje público masivo en su memoria. Cantó todas las canciones que ella había hecho famosas. Habló de lo mucho que la quería. Derramó lágrimas delante de miles de personas. Shaila Durkal, la hija menor de Rocío, no pudo contenerse ante lo que consideraba una hipocresía insoportable. Declaró públicamente a los medios: «Me parece poco fiel que le haga un homenaje cuando nunca le mandó ni un mensaje ni una llamada a mi madre mientras estaba enferma». Juan Gabriel murió 10 años después, en agosto de 2016, en una habitación de hotel en California. Solo, sin haberse reconciliado de verdad con la mujer que había convertido sus composiciones en himnos eternos. Sea cual sea la verdad sobre lo que ocurrió entre ellos tres, Rocío, Junior y Juan Gabriel se la llevaron a la tumba. Antes de llegar al final, necesito contarte algo que sucedió en 1975, 2 años antes de Me siento extraña, 2 años antes de México, porque Rocío Dúrcal no fue solo cantante y actriz, también fue activista y estuvo a punto de perder la libertad por ello. España, febrero de 1975. Franco seguía gobernando con mano de hierro. Las condiciones laborales de los actores españoles eran miserables, sin contratos dignos, sin seguridad social, sin vacaciones, sin los derechos básicos que cualquier trabajador debería tener. Un grupo de actores decidió que ya era suficiente. Querían organizarse, negociar mejores condiciones, que los trataran como profesionales y no como marionetas del régimen. Rocío Dúrcal se sumó a la causa sin dudarlo un instante. No solo se unió, fue elegida como una de los 11 representantes que liderarían la huelga. Los llamaron la Comisión de los 11. 11 personas que ponían su carrera y su libertad en juego por defender a todo un gremio. Pilar Bardem, la actriz que años después sería madre de Javier Bardem, lo recordaría en sus memorias. «Solo me fío de mi comadre, la Marieta, o sea, la Dúrcal, que es a la que conozco. Si ella dice que hay que hacer huelga, yo la sigo». El 8 de febrero de 1975, la policía franquista irrumpió en una asamblea celebrada en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. Detuvieron a varios miembros de la comisión, entre ellos a Rocío Dúrcal. La amenaza era clara. Si no detenían la huelga de inmediato, serían procesados por terrorismo y crimen organizado. En la España de Franco, eso significaba años de prisión, o algo mucho peor. Rocío pasó la noche en el calabozo. Se negó a recibir llamadas. Quería quedarse con sus compañeros, demostrar que no tenía miedo, que no la iban a intimidar. Pero alguien más tenía otros planes. A la mañana siguiente, una mujer se presentó en la Dirección General de Seguridad de Madrid. Llevaba un abrigo de piel que costaba más que el salario anual de un policía y una actitud que no admitía discusión ni demora. «Mi comadre», dijo con esa voz que toda España reconocía. «Ya está en la calle mi comadre, que es una artista muy grande y lleva el nombre de España por todos los sitios». Era Lola Flores, la faraona, una de las mujeres más poderosas e influyentes del espectáculo español. Pagó 200.000 pesetas de fianza, el equivalente a una fortuna absoluta en aquella época. La policía engañó a Rocío diciéndole que tenía que salir a prestar declaración.
Cuando llegó a la puerta, se encontró con Lola Flores esperándola con los brazos abiertos. Rocío nunca olvidó ese gesto. Y Lola nunca lo admitió públicamente. Cuando los periodistas le preguntaban, cambiaba de tema o negaba con la cabeza. Pero la deuda quedó grabada para siempre. Una deuda de gratitud que uniría a ambas mujeres hasta el final de sus días. Cuarta revelación. Esta no trata sobre un escándalo. No trata sobre una traición. No trata sobre secretos oscuros que alguien intentó esconder. Trata sobre algo mucho más profundo, mucho más universal. Algo que todos vamos a enfrentar algún día, queramos o no. Trata sobre cómo Rocío Dúrcal eligió vivir sus últimos años y cómo eligió morir. Octubre de 2001. Rocío acababa de grabar Entre tangos y mariachis, uno de sus últimos discos. Se sentía cansada, más de lo normal, una fatiga que no desaparecía con el descanso. Se hizo unos análisis rutinarios. Cáncer de útero. Tenía 57 años, 3 hijos adultos, nietos que empezaban a llenar la casa de risas, una carrera que todavía llenaba estadios en toda Latinoamérica. Todo eso amenazado por 6 letras que nadie quiere escuchar. La doctora le explicó las opciones con esa frialdad clínica que los médicos aprenden. Cirugía inmediata, quimioterapia agresiva, radioterapia, pronóstico reservado. Rocío escuchó en silencio. Después hizo una sola pregunta. ¿Puedo seguir cantando? Junior fue el primero en saberlo después de ella. Se sentaron juntos en el jardín de Torrelodones, el mismo jardín donde él moriría 13 años después, esperando reunirse con ella. Y hablaron hasta que salió el sol. No de tratamientos, ni de pronósticos, ni de lo que los médicos habían dicho. Hablaron de lo que habían vivido juntos, de los errores cometidos, de las cosas que nunca se habían dicho, de Filipinas, de los silencios que habían durado demasiado, de todo lo que habían guardado durante 30 años de matrimonio. Esa noche, según contaría Junior años después, fue cuando realmente se perdonaron todo. Las infidelidades, los secretos, las mentiras. Todo quedó atrás en aquellas horas previas al amanecer. Rocío canceló las giras de inmediato y se sometió a tratamientos agresivos. Quimioterapia, radioterapia, cirugías. El cabello se le cayó. Las náuseas la dejaban en cama durante días. Perdió 20 kilos hasta quedar irreconocible. Pero siguió trabajando. En 2003 grabó un dúo con el cantante mexicano Julio Preciado. La canción se llamaba Si nos dejan, una canción sobre el amor que lo sobrevive todo. Apenas podía mantenerse de pie en el estudio. Los técnicos tuvieron que traerle una silla alta para que pudiera apoyarse entre tomas. Grababa 2 líneas y necesitaba 5 minutos de descanso. Nadie lo notó en la grabación final. Su voz sonaba tan fuerte como siempre, tan llena de vida como cuando tenía 20 años. Ese era su superpoder secreto. Podía estar muriendo por dentro y sonar absolutamente viva. En 2004, a pesar de que los médicos le habían confirmado que el cáncer había hecho metástasis en los pulmones, cumplió con el compromiso de grabar Alma Ranchera, su último disco, un homenaje al género que la había adoptado como reina. El día que llegó al estudio, los músicos que la esperaban guardaron silencio. Llevaba un pañuelo cubriéndole la cabeza. Había perdido todo el cabello. Pesaba 20 kilos menos que la última vez que la habían visto. Pero cuando abrió la boca para cantar, era la misma Rocío de siempre. La voz no había cambiado. El alma tampoco. Algún día me van a dar el Grammy, aunque sea por aburrimiento. Bromeó en una entrevista de esa época, refiriéndose a las múltiples nominaciones que nunca se habían convertido en premio. En 2005, finalmente lo consiguió. Grammy Latino a la excelencia musical.
Estaba en cama cuando le dieron la noticia. Llevaba días sin poder levantarse. El cáncer avanzaba más rápido de lo que los médicos habían previsto. «Voy a ir», dijo cuando Junior le sugirió que mandara a alguien a recoger el premio en su nombre. «Voy a subir a ese escenario, aunque sea lo último que haga». Y casi lo fue. El día de la ceremonia la maquillaron durante 3 horas para disimular lo que la enfermedad había hecho en su rostro. Le pusieron una peluca idéntica a su cabello natural. La vistieron con un traje que ocultaba lo delgada que estaba. Subió al escenario con dificultad visible, pero subió. La ovación duró varios minutos. El público sabía que estaba enferma. Sabía que probablemente era la última vez que la vería en un escenario. Le gritaban que la querían, que era la mejor, que nunca la olvidarían. Ella sonrió con esa sonrisa que había perfeccionado durante 50 años de carrera. La sonrisa que ocultaba el dolor. La sonrisa que decía que todo estaba bien cuando nada estaba bien. El show tenía que continuar. Lo había escuchado toda su vida. Desde los 5 años cantando sobre pupitres, desde que su abuelo la subía a las mesas de los bares para que los clientes la escucharan. Cuando estaba enferma de gripe y Louis Sanz la obligaba a filmar escenas, el show tenía que continuar. Cuando Me siento extraña, destruyó su imagen y tuvo que reinventarse desde cero en México. El show tenía que continuar. Cuando Juan Gabriel dejó de hablarle y tuvo que seguir cantando sus canciones sin él. El show tenía que continuar. Cuando su cuerpo se negaba a responder y las fuerzas la abandonaban, el show tenía que continuar. El 25 de marzo de 2006, a las 5 de la tarde, el show finalmente no pudo continuar más. Los últimos días fueron tranquilos. Rocío había dejado de luchar contra lo inevitable. Había aceptado que su cuerpo ya no podía más. Pidió que la dejaran en su habitación de Torrelodones. No quería hospitales, no quería máquinas. Quería morir en su cama con las cortinas abiertas para ver el jardín que tanto amaba. Junior no se separó de ella ni un minuto durante esos últimos días. Le sostenía la mano mientras dormía. Le leía poemas cuando estaba despierta. Le cantaba bajito las canciones que ella había hecho famosas, con esa voz quebrada de hombre que sabe que está perdiendo lo único que le importa. Carmen llegó primero, después Antonio. Shaila fue la última, corriendo desde un concierto en México que canceló sin pensarlo 2 veces. Los 4 estaban ahí cuando Rocío abrió los ojos por última vez. Los miró uno por uno, sonrió y se fue. Tenía 61 años. Durante el funeral en España, el Mariachi Real de Jalisco cantó Amor Eterno junto al féretro. La canción que Juan Gabriel había escrito para su madre muerta. La canción que Rocío había convertido en el himno de todos los que han perdido a alguien. Pero su última voluntad demostró algo que todos sabían, aunque pocos admitían. Pertenecía a 2 países por igual. Pidió que sus cenizas fueran divididas en 2 partes exactas. La mitad se quedó en España, en el mirador de su casa de Torrelodones, ese lugar donde el viento siempre sopla, y donde Junior pasaría 8 años mirando el horizonte, esperando reunirse con ella. La otra mitad viajó a México, a la Basílica de Guadalupe, el santuario más importante del país, que la adoptó como hija propia. Cuando la urna llegó al aeropuerto de Ciudad de México, la recibió un grupo de mariachis vestidos de gala. Cantaron México lindo y querido, la canción de los que se van pero nunca olvidan. Miles de personas hicieron fila durante horas para despedirse. Mexicanos de todas las edades y condiciones que lloraban a una española como si fuera de los suyos, como si hubiera nacido en Jalisco o en Michoacán, en vez de en un barrio obrero de Madrid. Carmen, la hija mayor, tomó el micrófono frente a la basílica
con los ojos llenos de lágrimas. Les dejamos aquí un pedacito de ella para que nos la cuiden, la quieran mucho y le traigan flores. Hoy, casi 20 años después de su muerte, la familia Dúrcal Morales sigue fragmentada por las heridas que nunca cicatrizaron. Carmen Morales, la hija mayor, trabaja como actriz en España. Guarda celosamente los diarios que su madre escribía durante sus largas giras por América. Diarios donde Rocío volcaba todo lo que no podía decir en público. Sus miedos, sus frustraciones, sus secretos más íntimos. Nunca se publicarán, ha dicho Carmen con firmeza en cada entrevista donde le preguntan. Son absolutamente privados. Si mi madre hubiera querido publicar su vida, lo habría hecho ella misma. Esos diarios son el último misterio de Rocío Dúrcal. ¿Qué escribió sobre Juan Gabriel? ¿Qué escribió sobre la infidelidad de Junior? ¿Qué escribió sobre Me siento extraña? Probablemente nunca lo sabremos. Antonio Morales hijo se alejó por completo del mundo del espectáculo. Gestiona restaurantes y un concesionario de coches de alta gama en Madrid. En 2020 fue hospitalizado gravemente por coronavirus. Las secuelas pulmonares todavía lo acompañan. Casi nunca habla de su madre en público. Shaila Dúrcal, la benjamina, es la única que siguió los pasos artísticos de su madre. Canta rancheras con la misma pasión. Vive entre España y México, igual que Rocío. Lleva el apellido artístico como un homenaje permanente a la mujer que le enseñó todo. Mi madre me dijo algo antes de morir, ha contado Shaila en entrevistas. Me dijo, el escenario es el único lugar donde puedes ser completamente tú misma. Nunca lo abandones. Shaila no lo ha abandonado. El chalet de Torrelodones, donde Rocío vivió sus últimos años luchando contra el cáncer, y donde Junior murió 8 años después, esperando reunirse con ella, fue vendido recientemente. Los 3 hermanos acordaron finalmente deshacerse del lugar que guardaba demasiados recuerdos dolorosos. El nuevo propietario no sabe, o no le importa, que en ese jardín una mujer y un hombre se perdonaron todo durante una noche entera antes de que ella empezara a morir. Que en esa habitación un hombre esperó durante 8 años a que llegara su turno. Que entre esas paredes se vivió una de las historias de amor más complicadas y auténticas del espectáculo español. Y Amor Eterno, la canción que Juan Gabriel escribió para su madre muerta y que Rocío convirtió en himno universal, sigue sonando en cada funeral de Latinoamérica, en cada despedida, en cada momento en que alguien necesita expresar un dolor que no encuentra palabras. Rolling Stone la incluyó en su lista de los 200 mejores cantantes de toda la historia de la música, en el puesto 139, por delante de Bono, de Christina Aguilera, de Barbra Streisand, por delante de nombres que parecían intocables. La revista escribió que Dúrcal poseía una manera singular de fundir la cálida suavidad de su mezzosoprano con un canto intenso y oscuro en los momentos más destacados de su carrera. Pero ninguna lista, ningún premio, ningún reconocimiento puede capturar lo que Rocío Dúrcal significó para millones de personas en 2 continentes. Fue la niña que venció la pobreza con talento y determinación. La mujer que sobrevivió al escándalo que habría destruido a cualquier otra. La artista que conquistó un país que no era el suyo y consiguió que la amara como a nadie. La esposa que perdonó lo imperdonable, porque el amor verdadero perdona. La madre que trabajó hasta el último día de su vida para dejar algo a sus hijos. Y fue, sobre todo, una voz. Una voz que hacía llorar a los mexicanos con canciones de desamor, que les recordaba a sus madres ausentes, a sus amores perdidos, a todo lo que dejaron atrás cuando la vida los obligó a seguir adelante. Una voz que todavía suena en las radios de los taxis de Ciudad de México,
en las cocinas de las abuelas que preparan tamales, en las cantinas donde los hombres beben tequila y no tienen vergüenza de llorar. María de los Ángeles de las Heras Ortiz nació pobre en un barrio obrero de Madrid. Una niña más entre millones, sin ningún privilegio, sin ninguna ventaja, sin ninguna conexión que le abriera puertas. Murió siendo la cantante española más querida de México. Una leyenda, un mito, un nombre que seguirá sonando mientras existan corazones rotos que necesiten consuelo. Y entre esas dos realidades, la niña pobre de 4 caminos y la reina de las rancheras, vivió una vida que lo tuvo todo: amor y traición, éxito y fracaso, lealtad y abandono, gloria y vergüenza, enfermedad y fortaleza. El show siempre tuvo que continuar, hasta que su cuerpo dijo que ya no podía más. Si esta historia te removió algo por dentro, si sentiste algo mientras la escuchabas, suscríbete al canal y dale a la campanita, porque hay más historias como esta esperando ser contadas. Historias de artistas que el público amó sin conocer lo que sufrían en privado. Historias de familias que parecían perfectas y escondían secretos devastadores. Historias de personas que tuvieron que elegir entre su carrera y su dignidad, entre el amor y la verdad, entre lo que querían y lo que podían tener. La próxima semana, Juan Gabriel, el hombre que escribió Amor Eterno, pero nunca pudo cantarla completa sin quebrarse. Lo que realmente ocurrió entre él y Rocío. La verdad sobre su sexualidad que él mismo nunca quiso confirmar. Y los secretos que se llevó a la tumba cuando murió solo en una habitación de hotel en California, a las 3 de la madrugada, sin nadie que le sostuviera la mano. Esa historia es todavía más oscura que esta. Y también más triste. Nos vemos ahí,